Buenas tardes. Felicitar a Valencia Basket por su partido, un partido que se movió en la igualdad de la primera parte. Más o menos durante 23 minutos el partido fue más o menos igualado. A partir de ahí Valencia fue muy superior, especialmente por el parcial del tercer cuarto. Cuando habíamos cogido 2 puntos de ventaja, perdimos un poco el control del partido, bajamos nuestra anotación y al bajar nuestra anotación Valencia siguió en la misma línea de anotación y nos pusimos por debajo. Luego pudimos volver al mismo, llegamos a poner 6 puntos, pero no conseguimos nunca que el marcador se apretara ni supimos terminar jugando bien el partido. Valencia fue superior. El tramo final Valencia con mucha confianza anotó prácticamente todos sus tiros, nosotros con desconfianza fallamos prácticamente todo y al final esta victoria para Valencia muy merecida. ¿Preguntas? Sí, buenas tardes. ¿Os esperabais un Valencia con este despliegue físico después de cómo venía acumulando partidos de un nivel importante, lesiones, teniendo un partido el miércoles donde se juega la temporada en Europa, en Moscú? ¿Os esperabais un Valencia tan físico? Sí, Valencia siempre tiene esta calidad y ha jugado muy bien, no solamente físico, ¿no? Pienso que también desde la línea han tirado súper bien. La primera parte estábamos 6 a 5 triples, nosotros en la segunda parte hemos tirado muy mal, solo hemos anotado 1, Valencia ha seguido con aún mejor en la línea de 3 puntos con 8 triples en la segunda parte y no solamente el físico, sino también el acierto, algunas veces bien defendidos, algunas veces no tan bien defendidos, pero han tenido muchísimo acierto hoy. ¿Una pregunta más? ¿Le das una explicación al bajón de su equipo fuera del Palau? Bueno, estamos todo el año con esto, ¿no? En Europa sí hemos sido capaces de fuera de casa jugar un poco mejor, pero la verdad que en ACB no estamos jugando bien fuera de casa. Cuando vienen las complicaciones dentro de un partido no somos capaces de darle la vuelta casi nunca. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias.